Querido José Antonio, qué gusto verte. ¿Cómo estás? No te levantes, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, Con todo Joaquín. cariño, ya lo sabes. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Joaquín, pues hoy traigo un tema que en este programa y en otros y de maneras distintas iremos viendo para hacer conciencia en las personas. Y es un tema que es profundo. Estamos viviendo un cambio de época histórica, Joaquín. Esto es un punto que ya hace algunos años, desde finales de la década de 1980, se empezaba a plantear. Estamos cambiando, estamos pasando a una nueva época histórica y había mucha discusión al respecto. Se hablaba de que terminaba la modernidad y empezaba la posmodernidad. Y algunos decían, pero esto de la posmodernidad es todavía una resistencia de la modernidad. Una época, en ese momento, años 80, 90, a la que no se le había puesto nombre. Posmodernidad, lo que sigue después de la modernidad. Incluso ese pensador japonés anunció el fin de la historia. Claro, Francis Fukuyama. Él hablaba del tema, hemos terminado la historia, estamos pasando a esta época, y con sus discusiones, con sus momentos, no había mucha claridad. Hoy ya tenemos, yo creo que distintos pensadores en el mundo, creo que hay datos suficientes, en mi opinión personal es lo que está ocurriendo, estamos cambiando de época. Y esto está impactando mucho a las personas, Joaquín. Este es un tema profundo, es un tema real y es un tema que, para dar conciencia al auditorio de qué significa, estamos hablando de que desde que existe el ser humano en la Tierra, reconocemos 4 grandes volúmenes, 4 grandes épocas históricas: la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Estaríamos hablando de una 5ª época histórica. Ese es el tamaño de lo que hoy se está presentando frente a nosotros. Somos una generación, la que ahora está viviendo en el planeta, que nos va a tocar ver cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos. Vamos a entrar a territorios totalmente desconocidos. Territorios para los que la humanidad no está o no sabemos qué tanto está preparada. Y hoy quiero hablar, Joaquín, de algunos de los aspectos que están indicando el cambio de época histórica. En otros programas lo haremos de otros. Pero hoy quiero hablar de un aspecto que tiene que ver con el impacto en la percepción del tiempo y el espacio. Fíjate, suena un poco así. Un cambio en la concepción del tiempo y el espacio. Y eso, ¿qué implica o qué está llevando a cabo y por qué lo traigo aquí al programa? Porque está quitando la capacidad de disfrute de la vida de las personas. Cuando las personas pierden la concepción del tiempo y el espacio, empieza a ocurrir eso. ¿Por qué decimos, Joaquín, que está cambiando la percepción del tiempo y la percepción del espacio? ¿Y por qué decimos que hay un cambio de época? Decimos esto, Joaquín, porque los cambios de época no se dan solamente por externalidades. No se da un cambio de época porque haya más tecnología nada más, o porque las circunstancias políticas sean diferentes. Los cambios de época se miden por la cosmovisión de las personas, lo que las personas sienten, los valores que tienen, cómo ven la vida, cómo ven el futuro, con qué esperanza ven las circunstancias y cómo están viviendo su realidad presente. Eso fue lo que marcó los distintos cambios que hemos visto hasta ahora. Y este cambio de concepción en cuanto a tiempo y espacio está marcando a las personas de manera muy profunda. ¿Por qué decimos que las personas están teniendo un cambio en el tiempo? Yo te lo diría con un ejemplo muy simple, y a muchas personas que hoy pueden estarnos viendo. Y ¿cuánto hace que estábamos en Nochebuena, Joaquín? Sí. Muchas personas van a decir, ayer, es que ya estamos en agosto, es que el año se nos ha ido a muchos de una manera como agua entre los dedos. Yo a veces pregunto a las personas y todos me responden lo mismo. ¿Qué no acaso cada vez pasa más rápido el tiempo en la vida? Y la respuesta siempre es sí. Y otra cosa que suelo preguntar, no sé si muchos que nos ven se han dado cuenta de esto, pero hay una circunstancia que es, no se han dado cuenta cómo algunas épocas del año, por ejemplo las Navidades, Día de Muertos, los veranos, se han vuelto, permítanme esta palabra, un poco más sosos,
como que ya no tienen la misma sensibilidad, ya no los vemos con la misma fuerza de antes. Incluso con el mismo encanto, ¿no? Que Exacto. podría tener en algún sentido la Navidad, la vacación. Eran épocas que esperábamos con una enorme ilusión y ahora pues las esperamos bien, pero no como antes. ¿Qué es lo que está pasando, Joaquín? Lo que está pasando es que las personas, para entender el paso del tiempo, necesitamos referencias. Por eso los días tienen luz y oscuridad y los años tienen primavera, verano, otoño e invierno. Por esa circunstancia podemos nosotros decir, oye, ya pasó determinado tiempo. Esos referentes hoy se ven de alguna manera muy afectados. Es como cuando los marinos antiguos salían en el mar, en esos barcos de velas, iban pues en la noche oscura. ¿Cómo podían saber hacia dónde iban? ¿Dónde estaba el norte? ¿Qué tantas millas náuticas habían avanzado? Viendo el firmamento, viendo las estrellas. Necesitamos referentes. Bueno, pues hoy por hoy resulta que en el estilo de vida ordinario y cotidiano que tenemos en una ciudad como esta, la Ciudad de México, pero es igual para cualquier urbe contemporánea, una persona que se levanta en la mañana escucha los ruidos de los claxones, escucha conversaciones, le llegan a sus redes sociales cantidad de información, va oyendo música, está permanentemente bombardeada de información, bombardeada de datos, bombardeada de ruido de la calle. Hay estudios que hablan de que las personas recibimos entre 3 y 5 mil impactos en las ciudades al día. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que sean tantos? Es que un número muy importante de ellos pasa por la parte del subconsciente y no nos damos cuenta, por eso perdemos tanto el tema de la atención, de eso hablaremos también en algún otro programa. Pero al de estar tan saturados, se empieza a perder nuestra capacidad de percepción. Nos quedamos embotados con tantos datos y entonces es tanto lo que pasa que perdemos el sentido de esas referencias, perdemos esa sensibilidad y por eso hemos perdido mucho el sentido del paso del tiempo en nuestras vidas. Vivimos en lo inmediato, en lo rápido, en lo ruidoso, sin darnos cuenta de que la vida es eso que está pasando mientras nosotros estamos en estos temas. ¿Y por qué decimos el espacio? Hoy estamos viéndonos aquí y gracias a Dios de manera presencial. ¿Cuánto tiempo no nos teníamos que ver a través de una pantalla por la pandemia? ¿Cuánto tiempo las personas no usamos la pantalla para por ahí ver la realidad? Pues es cada vez más el tiempo que vemos la realidad a través de una pantalla. ¿Y eso a qué está llevando en muchas personas? Está llevando a que lo que se llama el umbral, que es lo que existe entre la realidad y lo digital, se empieza a perder en la conciencia de las personas. A esto se le llama el síndrome de disociación cognitiva. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hace tiempo, poco antes de la pandemia, ya se hablaba que cerca de la mitad de la población lo vivía. Cada vez más personas no distinguen ya lo que les llega a través de un medio artificial o digital y lo que llega a través de la realidad, lo que es realmente lo que está ocurriendo alrededor. Y eso hace que en muchas ocasiones las personas se empiecen a confundir cuando vemos personas que parecerían haber perdido el sentido común, cuando vemos personas que empiezan a disociar la realidad con un arma en Estados Unidos porque piensan que están en un videojuego y llegan a balacear a sus compañeros en la escuela. En realidad lo que está sucediendo es que está habiendo ese punto. Fíjate que hoy, si uno le pregunta a un joven, a los jóvenes les pasa más, de 12, 18 años, los que eran teenagers, un adolescente, una pregunta como esta, oye, ¿has visto a este amigo? Te va a contestar, sí, sí lo vi. ¿Y de qué hablaron? Te va a contestar, oye, pues hablamos de esto y de lo otro y demás. Ah, muy bien. Y entonces empezamos a preguntarle, ¿y cuándo lo viste? Un joven de hoy, ay, se va a decir, oye, no me acuerdo si fue el viernes de la semana pasada, fue el miércoles, ahí ya van a patinarse un poco. Pero lo más impresionante es si se les pregunta en muchos casos, oye, ¿y dónde lo viste? Y en muchos casos ya no te va a distinguir si fue una comunicación vía Instagram, si se vieron por Zoom o si se vieron presencialmente. Hay esa confusión, estamos perdiendo el sentido de lo que significa vivir como seres espaciales.
¿Y esto a qué nos lleva, Joaquín? ¿Y por qué esto afecta tanto a las personas? Porque nos impacta en dos cuestiones fundamentales. Una primera es que nos desconecta o nos aleja de la realidad. Y la realidad es lo único que a un ser humano a largo plazo lo puede hacer feliz. No existe nada fuera de la realidad que al final del camino no se vuelva una especie de espejismo en la vida. El verdadero amor, las personas, las identidades, la humildad misma que podemos tener mucho se da por un sentido de realidad frente a la vida. Cuando perdemos la realidad, perdemos capacidades de ser felices. Y lo segundo tiene que ver con que vivimos fuera del presente, desconectamos del presente, empezamos a vivir fugados muchas veces hacia el futuro con una cierta angustia, y de ahí surgen lo que se llama la ansiedad, o vivimos apegados al pasado, en unas heridas de lo que nos ha ocurrido, en duelos no terminados, etcétera, lo que significa la depresión. Olvidamos que la felicidad, que la única posibilidad de ser plenos está hoy y aquí y ahora y en el presente, y nos fugamos hacia los dos lados. Una fuga de la realidad también que implica entrar al tema de las adicciones, porque si uno dijera ¿cuál es el origen de toda adicción? Es fugarse del momento que no estoy disfrutando en el presente. Entonces, ¿qué es lo que hemos perdido en el fondo? Y esto es a lo que quiero ir con todo lo que hemos visto, a la capacidad de disfrutar la vida. Hemos perdido una gran potencialidad de disfrutar lo que es nuestra propia existencia. Nuestra existencia se nos va yendo en una angustia, se nos va yendo en una circunstancia complicada y no la podemos disfrutar. Y la gran pregunta es, ¿podemos disfrutar la vida a pesar de esta circunstancia, a pesar del momento en el que nos encontramos? La respuesta es sí. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, pues hoy quiero dejar, así como el remedio y el trapito que hemos hablado en otros programas, quiero dejar 5 ideas para que no nos pase como decía Calderón de la Barca, que no vale la pena vivir engañando al día de hoy y esperando en el mañana, decía Calderón de la Barca. Primer remedio, en nuestra vida, piense cada uno. Inicia el lunes, vamos corriendo a la oficina, a la escuela, etcétera, llegamos a comer, tenemos otro evento en la tarde, algunos clase, algunos hacen ejercicio, algunos otras cosas, llegan a dormir en la noche. Y llega el martes y lo mismo, y llega el viernes y lo mismo, y llega el sábado y tenemos evento social y todo el tiempo estamos llenos de una actividad. Pregunta, ¿cuándo nos damos un tiempo de pensar un momento en silencio? ¿Dónde está mi vida? ¿A dónde la estoy llevando? ¿Estoy contento con lo que soy y lo que tengo? ¿O mi vida más bien es como una boya en el mar que va a la deriva de la circunstancia y la actividad? Una segunda es, ¿cómo contactamos con la realidad en esta era tan artificial, tan digital? Bueno, empezando a contactar la naturaleza. Es muy útil psicológicamente salir fuera de las ciudades, ver el campo, respirar oxígeno, tomarse un tiempo para darse esos respiros sin estar hiperconectado, sin estar viendo solamente artificios realizados por el hombre, sino empezar a ver otras cosas, darse un tiempo en una noche para ver el cielo estrellado cuando se pueda hacer. Ese es otro de los remedios. Otro, Joaquín, muy importante, la lectura dirigida. Qué importante es leer para disfrutar la vida. ¿Qué es la lectura dirigida? Dirigida le llamo a la lectura que nos permite la reflexión, no solamente pasar un rato agradable, que también para eso sirve y por supuesto que es positiva, pero una lectura que me enriquezca como persona, que me lleve a un punto en el cual yo salga de haber leído ese artículo, ese libro, diciendo, aprendí una cosa nueva, hoy soy mejor, hoy tengo una respuesta para otro tema de mi vida. O sea, una lectura pensada. Otro de los temas, Joaquín, convivir con los demás. Es muy común en la época actual que nos aislemos. Sí. Somos seres muy aislados. ¿Dónde dejamos el trato en la casa con nuestra familia? ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Dónde están las personas que deberíamos de querer? Y finalmente, Joaquín, ser agradecidos. Entender que la vida y lo que tenemos es un milagro y que siendo agradecido podemos quitarnos muchas telarañas de la cabeza, muchas de las cosas que nos hacen daño,
cuando entendemos todo lo que sí tenemos, no lo que nos falta, nuestro modus empieza a ser totalmente distinto. Quiero cerrar, Joaquín, con una frase de William Feather. Ningún hombre es un fracaso si disfruta la vida. Qué cierta esta frase. Ningún hombre es un fracaso si disfruta la vida. Qué importante recuperar, buscar la capacidad de disfrute de la vida. Esa sería una reflexión para todos nosotros el día de hoy, Joaquín. Pues, gracias. Yo, ya ves que a veces te interrumpo y te pregunto y no me diste espacio porque... Te voy a decir por qué. No solo por la claridad, porque por la coincidencia en lo que estás diciendo. Oh, pues qué bueno que así sea, Joaquín. Sí, me encantó esto del ayer, del hoy y del mañana. ¿Lo quieres repetir? Claro. Que lo que te produce la ansiedad del mañana, la depresión del ayer y la felicidad está en este momento aquí ahora. Joaquín, lo voy a decir además de otra manera. El ayer ya pasó, ya no existe, más que en mi recuerdo. El mañana todavía no existe, solamente es también una imaginación. Lo único que tengo es el hoy, el presente, el aquí y el ahora. Y de ahí depende toda mi felicidad. Y la derivación, si me voy al mañana por evadir el hoy, llego a la... Si me voy al mañana por evadir el hoy, llego a la ansiedad. Si me quedo en el pasado, volcado en la herida del pasado, me deprimo, llego a la depresión. Bueno, pues con esto. Gracias, querido José Antonio. Encantado, querido Joaquín. Muchas gracias de verdad por todo lo que... Pues por todas las luces y esperanzas que nos das. Gracias, al contrario, Joaquín. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE,